Bienvenidos a Lámpara Poética. Hoy vamos a hablar del poeta como individuo, específicamente la niñez. Hoy quisimos grabar en este lugar tan especial, junto a este árbol, porque por lo menos a mí me recuerda mucho a mi niñez. Y es esta la ocasión para hablar del crecimiento que se da lugar en esta etapa de la niñez. El crecimiento físico, que en combinación con el desarrollo cognitivo, el desarrollo afectivo, social y del lenguaje. Aparte de eso, la última área que nos falta mencionar es el desarrollo del área sensorial motor. Todas estas áreas en conjunción nos van a llevar a eso de los 9 o 10 años, para la mayoría de los casos, porque siempre hay excepciones, a la facilidad de expresión. Nos van a facilitar el hecho de poder expresar nuestros sentimientos, nuestras ideas. Y sí, a esa edad por lo menos yo comencé a expresar mis ideas, a inspirarme, a expresar mis ideas. Y creo que esa fue la edad en la que escribí mi primer poema. Bueno, vamos a estar hablando de esos casos y de otros más, de poetas que se podría decir que son poetas mayores. Y de todos estos temas, y bueno, aquí estamos. Gustavo, ¿quieres saludar? Claro, por supuesto. Bienvenida una vez más, querida audiencia, dándoles el feliz año, que este 2022 sea de dicha y prosperidad, bendición y salud. Y aprovechen y hagan ese buen ejercicio de escribir los propósitos de este año, para que se aclaren su mente. Nosotros lo hacemos cada año y eso nos ayuda a aclarar qué queremos. Bueno, ahora sí, continuando con este conversatorio, quisiera hacerte la siguiente pregunta para la audiencia. ¿Cuáles son esos factores? ¿Cuáles crees tú que serán esos factores que pueden hacer que ese poeta que está en nosotros surja? Bien, muy bien. Tú hablaste anteriormente sobre el asidero fundamental, que es ese vaso espiritual que somos cada uno de nosotros como individuo, que es la niñez, donde tú te referías que la relación esa psicosomática se desarrolla, más la capacidad intuitiva sensorial a través de los sentidos, empiezan a causar efectos en el ser y a darle una formación. Y esa formación es precisamente la materia prima de la poesía, a través de los sentimientos, la reflexión, la observación, etcétera, etcétera. Entonces allí en la niñez, en ese periodo donde se implosiona toda esa cantidad de características. Pero también hay que tomar en cuenta un detalle, porque a veces nos preguntamos por qué somos poetas, por qué somos médicos, por qué somos doctores, por la misma causa, porque hay en nosotros una predestinación. La literatura hebrea es muy clara cuando dice que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces eso nos da un asidero de decir que sí venimos con ese detalle de la predestinación. Y lo demás, la formación es la que tú nos hablabas, la que estamos disertando, que es el desarrollo del individuo como persona. Y esto por supuesto después nos va a dar que tenemos un carácter, que tenemos según los griegos, un nous, que es esa capacidad del alma en relación con el espíritu. Ese nous, ¿verdad? Que en el caso, por ejemplo, de Sócrates, hablaba porque Sócrates tenía la particularidad que era hijo de un escultor y de una nodriza o lo que llamamos comadrona o partera. Entonces, para él el principio de su filosofía lo basó en la mayéutica, que es simplemente el alumbramiento. Entonces, el alumbramiento está en cada uno de los seres como particularidad del ser que nos capacita para cada una de nuestras funciones y la predestinación del hecho como tal de cada quien. Y qué cosa, ¿no? Que eso que tú dices de mayéutica, de ese que tiene que nacer, siempre hay algo
antes de nacer tiene que crecer, ¿no? Pero Ajá, antes de crecer tuvo que ser concebido. O sea, es exactamente. concebido, crece y después es alumbrado, Se da sale el a luz. parto, ajá. Así es Y la eso, palabra poética. ajá, así es la palabra poética. Ujú. Y sazonado, digamos, por tantos estímulos que puede Ajá. tener una persona. Ahora, claro, necesariamente el poeta no tienen que pasarle cosas malas, ¿no? Aunque todos en la vida nos pasan cosas malas, pero es una reunión de experiencias buenas y malas. Ujú. Porque por lo menos yo recuerdo mucho en mi niñez particularmente los cuentos que me echaba mi abuela, las canciones que aprendía, las personas adultas que yo escuchaba, después ya de adolescente también el contacto que tenía con artistas, porque mis Muy importante. tíos vendían arte y son Eran expertos, músicos, ajá, y bueno, sí, en Barquisimeto, que es de donde yo vengo, la y cuna de la también música. este lugar donde vivo, la gente se dedica mucho a la música, ¿no? Popular, la música popular. Y eso también es un incentivo, claro está, Formación. claro. Y bueno, también muchas veces en muchas otras culturas, por lo menos en Estados Unidos, que yo vivía allá también cuando era pequeña, siempre desde pequeño, desde que uno está en la escuela, siempre lo animan a que tiene que participar en actos culturales en las escuelas, ¿no? Y eso también es algo que enriquece mucho. Es muy bueno Claro, porque uno empieza como a romper barreras. exactamente, Y sí. hoy día, bueno, también en Venezuela, pero aquí más que todo es en el área popular, o sea que si joropo, bailan joropo, hacen obras de teatro, cantan música popular, todas estas cosas que enriquecen la cultura son buenas Exacto. para despertar esas aptitudes. Ujú. Ujú. Sí, porque como tú dices, todo eso es asidero del poeta. Claro, el proceso de cada individuo es muy particular. El proceso tuyo, que marcó tu vida para que hoy fueras una poeta, este, puede asemejarse al mío o al de una tercera o cuarta persona, pero no es idéntico. Entonces, cada proceso es diferente, es distinto en cierta manera en cada uno de los individuos. Pero eso también tiene que ver con algo, que somos entes individuales, entes especiales, únicos, de lo cual no hay ninguna imitación perfecta. Y eso viene porque estamos constituidos como seres humanos, venimos con un carácter, con un temperamento. Las características de ese carácter, bueno, son los temperamentos. Porque, por ejemplo, yo te conozco a ti, Alba, como yo te pondría a ubicar entre flemática, sanguínea, porque eres muy agradable, flemática porque eres muy taciturna, melancólica porque eres muy sensible, y eso es el pan del poeta, ese es Y, como el asidero. y tu carácter, ¿cómo Y mi lo...? carácter, bueno, tengo un poquito de colérico, pero también soy flemático, también muy introvertido, quizás un poco tímido, y bueno, tengo esa característica, pero cada uno de los temperamentos, tanto el flemático como el colérico, como el sanguíneo, como el melancólico, no es exactamente cada persona en ese carácter establecido. Puede uno tener características del otro. Como estábamos hablando, un colérico puede también ser sanguíneo y un sanguíneo puede tener Ah, bueno, ser entonces ya flemático. nos aplicamos esto de los caracteres a nosotros mismos. Ahora sería bueno, creo yo, que le expliques brevemente a los que nos ven, a los que nos escuchan, eh, cada uno, ¿no? Para que cada quien pueda ver con qué caracteres o mezcla de caracteres se identifica. Ah, bien, ok. Bueno, esa explicación obedece simplemente porque estamos hablando, Alba, del poeta como individuo, de donde se desprenden todas estas características que ya habíamos dicho psicosomáticas, ¿verdad? También espirituales, pero en lo que la ciencia ha estudiado del ser humano,
es importante señalar que tenemos un carácter determinado por unos temperamentos, ¿verdad? Y entre las características que quiero que la audiencia se entere, porque cuando nos identificamos y conocemos un poquito de qué estamos hechos, eso nos motiva a conocernos más interiormente y por lo tanto darle valor a esa interioridad que después fluye, como es nuestra intención aquí, de que la audiencia llegue a escribir. Porque si nos conocemos un poco, como decía Sócrates, conócete a ti mismo, podemos entender muchas cosas más allá del simple hecho de ser. Entonces, los temperamentos son muy importantes en cada individuo. Y podríamos hablar de una manera sencilla, que por ejemplo existen los fundamentales que son 4, que son el sanguíneo, el cual es un temperamento que se caracteriza por ser muy alegre, bonchón, decimos en Venezuela, o fiestero, se puede decir en otras latitudes. El sanguíneo es muy bonachón, muy alegre, se presenta con facilidad, se desenvuelve en medio de las personas con facilidad. Le gusta interactuar. Le gusta interactuar mucho y es muy agradable, se presenta muy agradable. También tenemos el caso del flemático, que el flemático es el temperamento caracterizado por esa interioridad, es taciturno. El flemático es muy tranquilo, muy pausado, a veces hay que empujarlo un poco. Introvertido. Pues. Introvertido. Y el flemático también es un sentimentaloide, es muy emocional, es muy rico interiormente. También tenemos al colérico, que el colérico, su característica fundamental es que es un poco fuerte, quizás un poquito iracundo, malhumorado, pero también es muy disciplinado, es ordenado. Son los que por lo general quieren las empresas colocar al frente como gerentes porque tienen un temple de acero para batallar con los demás caracteres. Entonces, y por lo general los músicos, que son muy disciplinados y ordenados, casi la mayoría, un gran porcentaje tienen ese temperamento. Y también tenemos el melancólico. El melancólico es aquel, le llaman el carácter llorón, porque a todo es susceptible, lloriquea por cualquier cosa, cualquier sentimiento, lo supedita de manera, lo amplía. Cualquier sentimiento, un gatito, un perro, una circunstancia, unas letras o una película lo hace llorar. Y el melancólico es demasiado rico interiormente, es maravilloso. De manera pues que en la audiencia no tenemos un carácter específico cada uno, como habíamos dicho anteriormente, pero cada uno puede tener como principal uno de esos y algo del otro. El melancólico puede ser también colérico, el colérico sanguíneo, el sanguíneo melancólico. Entonces, allí más o menos está de qué estamos confeccionados. Y eso a su vez nos nutre de una actitud y una actitud. Actitud con P es la que nos da el sentido de vocación que después más tarde vamos a desarrollar. Y de allí terminamos algunos siendo poetas, médicos, abogados, cocineros, etc. Y la actitud con C es la que simplemente nos da como ese patrón de conducta externo que se puede leer en la estructura profunda de cualquier persona nada más con sus movimientos, su forma de presentarse, de hablar, sus modismos, de la manera en que habla, se desenvuelve y las actitudes frente a la vida, pues. Y todo eso que viene, por supuesto, fundamentado por la formación que tenga, familiar, la niñez, etc. Entonces allí más o menos es donde está contenido de lo que había dicho anteriormente, que estamos hechos de esa materia. Y eso debe contentarnos, alegrarnos, porque conocer nuestra interioridad, conocer quiénes somos como individuos, nos hace manifestar en relación a lo que somos, el ser dentro del ser,
para exponerlo a la sociedad, a la vida, a la nación, pues. Sí, y finalmente debemos siempre ir al origen, ¿no? Que es nuestra naturaleza. Y en la diversidad que hay en el mundo, que hizo Dios, que es principio de la creación, me refiero a la diversidad de caracteres de personas, de manifestaciones artísticas, poéticas, debemos encontrar la nuestra propia, ¿no? En medio de todo. Y aceptarla desde nuestra propia, aceptarla y aceptarnos desde nuestra propia naturaleza. Exactamente. Porque ese es el error en que caemos muchos a veces, que está bien que uno se puede nutrir de muchas fuentes, ¿no? Pero a la hora de la verdad, de tanto nutrirte, tiene que salir es lo que tú mismo eres. Lo que tú mismo eres en combinación con todo eso que te rodeó. Bueno, y ahora para resumir y volver a retomar, hemos tocado los puntos de que en esa etapa de la niñez se da el desarrollo de nuestras diferentes áreas psicosomáticas, se podría decir, ¿no? Y aparte de eso, tenemos también una predisposición genética con esto de los caracteres. Claro, ¿verdad? Que sí. Ajá. Y también es decisión propia de cada quien qué es lo que usted deja que fluya más en usted, ¿no? Siempre aceptándose como uno es, pero siempre mejorando, ¿no? Así siempre es. buscando perfeccionarnos en nuestra naturaleza. Y bueno, ya que tenemos todo esto claro que sucede en la niñez, ahora la parte de la manifestación de esa poesía que está dentro de nosotros y sale a la luz, no necesariamente se da en la niñez, se puede dar en la niñez como se puede dar también en la adultez. Y aquí es donde creo que es propicio mencionar algunos de esos poetas mayores que yo les decía, que por cierto la mayoría que voy a mencionar son ingleses y norteamericanos, porque bueno, eso fue lo que yo vi en literatura del inglés, que esa es mi especialidad. Y también me extrañó mucho cuando busqué por Google cuáles eran así como los poetas más inminentes, y los 10 que salían eran puros autores ingleses y norteamericanos. Y bueno, sabemos que detrás de eso hay un trasfondo cultural de bueno, ¿cuál es la nación más dominante? Ocurrió cuando estaba Roma, cuando Roma era la nación más dominante en un tiempo, y hoy día pues una de las naciones más dominantes hasta ahora, porque todas las cosas cambian, la historia cambia las cosas, las olas van y vienen, ¿verdad? Son naciones donde se habla inglés. Y también pues ese es uno de los idiomas más hablados en el mundo y que se usa más a nivel comercial. Y eso también influye en que sean esos autores de habla inglesa los que sean más resaltados. Bueno, para mencionar algunos, Emily Dickinson, ¿verdad? Es una muy importante. Fue una mujer que sí recibió bastante educación formal porque eran de clase media y su papá y su hermano eran abogados. Tenían una gran biblioteca en la casa de ellos, ¿no? Y fue una mujer que tuvo oportunidad de desarrollarse y de poner en práctica el escribir, ¿verdad? Sus opiniones, el escribir sus poemas, muy originales, por cierto. Y podríamos decir que en ella influyó todo este entorno, más que así había herencia de que en su familia habían escrito, aunque había resaltado siempre eran los hombres. Ella fue una excepción porque era mujer. Y no fue reconocida en toda su vida, sino después que murió, porque su hermana se preocupó porque sus escritos fueran publicados. Otro caso que podría mencionar sería Edgar Allan Poe. Exacto, norteamericano, ¿cómo no? Uno de los íconos de la literatura norteamericana, sí. Bueno, ¿qué tantas cosas podríamos hablar de él? Bueno, creo que él también tuvo una vida muy difícil. Sus padres murieron cuando él era muy pequeño, eran 3 hermanos, creo, y los separaron. A él lo crió una familia, de ahí viene el apellido Allan. Y se sabe de que uno de sus primeros escritos fue a los 14 años. Uno de los primeros escritos. Algo muy sencillo y corto, pero sí, escribió a los 14 años.
¿Qué otro quieres mencionar tú? Ahí quiero hacer una pequeña salvedad en cuanto a, porque tú habías dicho anteriormente que algunos escribían a los 9, otros quizás un poquito antes, pero por lo general entre 9, 10, 14, 15 años comienzan sus primeras batallas con la escritura. Pero hay un dicho de Oscar Wilde que llama la atención, ¿no? Que él dice que un poeta que escribe a los 15 años es fabuloso, pero un poeta que escribe a los 40 es un genio. Entonces, fíjate, la audiencia no debería tener temor ninguno de a qué edad comenzar. Exacto, claro. Porque cualquier edad es buena y sobre todo mientras más madurado está el ser humano, mientras más sobrellevado, quebrantado y experimentado en quebrantos, pues más puede fluir de él cosas. Entonces por eso que era un genio para Oscar Wilde, porque ahí puede salir muchas cosas, producto de la experiencia y de la vivencia. No, esa intervención me parece muy bien, porque eso hay que aclararlo. Ahora, como estamos hablando de la niñez, pues uno cita estos casos, trata de colocarlos ahí, ¿verdad? Correcto. Pero es muy bueno lo que tú dices, porque es verdad. Y es que también, como estábamos diciendo, eso cuando tú hablabas de la mayéutica, eso puede estar en ti, gestándose por muchos años y tú no sabes, ¿no? Eso de la poesía, eso de escribir, esa inquietud. Y digamos que puede ser expulsado de ti, es por alguna circunstancia que has vivido, algo que te impacte, ¿verdad? De tal manera que pueda romper barreras en tu mente, porque ese es a veces el problema. Sí, claro. El problema es, digamos que esas trancas que se hace uno mismo en la mente, que uno tiene que decidirse, o sea, tomar una decisión. También se da el caso de personas que escriben mucho pero no publican. Exacto, también. Y escriben y escriben y no publican, y nadie después lucha por publicar sus escritos, porque por lo menos otro grande es William Blake. Y William Blake, mientras estaba vivo, nadie lo apreció. Fue después que murió. Él era poeta y pintor. Y bueno, así podríamos mencionar tantos casos, ¿verdad? Claro que sí, y sobre todo, como tú dices, superar esas barreras, esos prejuicios que nos llenan la sociedad, el sistema, internamente y externamente, y el cual yo conocí lamentablemente, y lo tengo que decir, en la universidad habían profesores que eran castradores número uno de estudiantes que traían esos recursos poéticos, pero no, para ellos no valía nada. Entonces después tú vas a tu casa y resulta que muestras algo y entonces hay un desprecio o a veces desconocimiento por ignorancia. Eso. Y estamos rodeados, siempre los poetas hemos sido rodeados de dificultades, Entonces uno tiene que conocer su interioridad y romper con todos esos patrones que impiden que tú fluyas, como tú decías, como fuente de agua viva, que dice la literatura hebrea. Así es. Y bueno, ¿iba a decir algo más de Edgar Allan Poe? Pues no, eso básicamente. Y bueno, no quiero terminar sin antes mencionar a Walt Whitman, que me llama mucho la atención, que sí creemos, porque nosotros hemos conversado sobre él, que él tuvo gran influencia en la naturaleza, ¿no? Cuando era niño, porque él vivió en el campo. Eran muchos hermanos, ¿no? Y quizás por la situación económica, el papá de ellos decide trasladarlos a la ciudad, a Nueva York. Y bueno, allá él se ve bombardeado por toda esta cultura, por la música clásica en los teatros, por el teatro en sí. Estudia hasta los 11 años, porque en ese tiempo la mayoría de personas hacían así. No tuvo mucho estudio, pero comienza a trabajar en una imprenta, y eso, bueno, imagínate, le abre los sentidos, porque después que pasa un proceso, que también llega a ser editor, escribe su propio libro. Y es como el precursor de todo un movimiento totalmente distinto en cuanto a la manera de escribir poesía, que se llama el verso libre. El versolibrismo o verso libre, exactamente. Y que, bueno, va a ser materia porque también ayuda
hablar del verso libre es con la fundamental herramienta que tiene, que es del lastrarse o separarse o tomar el camino de la libertad y dejar un poco la ortodoxia mecánica del ritmo, de la rima, de la prosodia métrica neoclásica, pues eso da una libertad para que cada quien ya no tenemos que escribir de esa manera antigua, que los últimos fueron los modernistas como Rubén Darío, que escribe de esa manera, pero ya con el verso libre te da esa libertad y esa espontaneidad de que así como vaya fluyendo la palabra, así vaya siendo escrita. Y cada quien tiene su fluir. Exacto, cada quien tiene su fluir. Bueno, de eso es lo que vamos a estar hablando en el próximo nivel. Ajá, así es, sí. Vamos a estar hablando del verso libre y sus precursores. Bueno, lo último que yo quiero decir antes que tú nos leas algo, porque nos querías leer algo. Sí, claro. Quiero decir lo siguiente. Quiero decir que el solo hecho de escribir o de expresar tu opinión de manera oral, y en el caso de escribir de manera escrita, se constituye un acto, ¿cómo diría yo?, de desafío. Es un desafío. Por lo tanto, tienes que saber que van a haber todo tipo de reacciones cuando tú te atrevas a hacerlo. Pero nada de eso debe hacerte desmayar, sino simplemente seguir adelante. Más bien toma todo, lo positivo, lo negativo, todo tómalo por impulso. Impulso que tienes para continuar. Y resulta muy importante decir que cuando nos iniciamos en la escritura, con todas las dificultades que tengamos, los desprecios y las denigraciones, una vez se hace en ti una pasión, un ejercicio apasionado, y después viene siendo como el aire que respira, que tú no puedes vivir sin eso. Esa es la manera, al nivel en que deberíamos todos llegar a esa pasión, a despertar esa pasión, que no haya barrera que valga, que nosotros vamos a escribir y a dar de lo que nos ha sido dado de nuestro interior. Y como se trata de la palabra, quiero leerle aquí 3 pequeñas escrituras que tengo con respecto a los poetas y a la palabra de la poesía. Uno dice así: la palabra libera la hilaza que teje al poema. El ocio pitagórico le hilvana sustancia y razón de ser. El poeta, fecundado el embrión, lo libera bellamente. Lo que tú hablabas es la concepción para después el alumbramiento. Así es. Otro, el poeta que escribe atendiendo a los gustos del público ya ha fracasado en su intento. Lo que estamos hablando, porque si escribimos para agradar a los demás, estamos totalmente fritos. Otro, el poeta carga con su miseria y su júbilo y se adentra en el poema, abraza las calles, huele la vida y se desangra solitario. ¿Qué te parece? En sí mismo. Entonces, sin más a qué hace referencia y esperando... Pero espere un momentico, este está en un libro tuyo, Gustavo, que se llama Antología del Autor. Antología del Autor. Para el próximo capítulo tenemos que derribar otra barrera, que es la de los formalismos de la escritura. Y por eso vamos a tratar el verso libre, vamos a ahondar un poquito más en Walt Whitman, su vida, su historia, su libro maravilloso, Hoja de Hierbas, y adentrarnos un poquito más para intentar romper esos patrones que te impiden escribir y que van a ser herramientas factibles de que sean fuentes de agua viva. Sin más a qué hacer referencia, pero colocando la luz en lo alto. En lo alto, nos despedimos con amor y cariño.